Buenas tardes. Bueno, muchachos, buenas tardes. Vamos a continuar con la clase. Les comparto pantalla. Bueno, listo. Entonces, nos disponemos a empezar el último capítulo. Tenemos ahí todavía un mesecito. Creo que estamos bien de tiempo. Entonces, bueno, muchachos, entonces veníamos estudiando el tema de la secundaria de la termodinámica, ¿sí? Ahí miramos algunas particularidades de este tipo de sistemas. Y pues vamos a empezar a mirar la propiedad con la cual se relaciona este segundo principio, ¿sí? Entonces, nosotros mediante el análisis de segunda ley habíamos determinado algunas cosas, ¿sí? Entonces, habíamos dicho que siempre que hubiese una transformación de energía térmica a energía mecánica, existe un límite, ¿sí? Y que ese límite de transformación de energía térmica a energía mecánica viene dado por lo que sería el ciclo de Carnot, ¿sí? Entonces, si ustedes colocan dos sustancias o si ustedes colocan una sustancia dentro de un sistema que, bueno, que modele el comportamiento de un ciclo ideal, ¿sí? Esa sustancia pues va a tener una capacidad de generar energía, ¿sí? Y que esa cantidad que, que, y que esa cantidad de energía que podría generar ese sistema en forma de trabajo está definido por lo que se llama el ciclo de Carnot, que, como vimos en la clase anterior, es un ciclo donde el cálculo de la eficiencia está determinado únicamente por las temperaturas de los depósitos en los cuales se está intercambiando energía, ¿cierto? Entonces,
y particularmente 1 menos TL sobre TH. ¿Sí? Eso era lo que habíamos dicho que era el concepto de segunda ley de la termodinámica aplicado a ciclos. Bueno, entonces, vamos a mirar aquí lo siguiente. Vamos a empezar a mirar el concepto de entropía y vamos a mirar con qué se relaciona ese concepto. ¿Sí? Entonces, aquí aparece un término que se llama la flecha del tiempo. ¿Sí? O en inglés arrow of time. Ese concepto de la flecha del tiempo es un concepto, digamos, medio filosófico también, ¿no? En donde se está, digamos que, asociando el concepto de la segunda ley de la termodinámica a lo que sería un, ¿un qué? Un proceso espontáneo, ¿sí? Un segundo. Entonces, nuevamente, recordemos lo siguiente. Recordemos que en termodinámica a nosotros nos interesa, mediante el análisis de la segunda ley, vamos a colocar aquí dos cosas, ¿sí? Entonces, el análisis de segunda ley, de la segunda ley de la termodinámica, está relacionado con básicamente dos cosas, ¿sí? Lo primero con lo que está relacionado la segunda ley de la termodinámica es con la espontaneidad de un proceso, ¿sí? Pues, ¿cuál es la espontaneidad de un proceso? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que básicamente todos los procesos en la naturaleza están relacionados con una dirección, ¿no? Entonces, eso está relacionado con lo que sería una dirección en la cual ocurren los procesos, ¿sí? Básicamente, cuando hablamos de espontaneidad, estamos hablando inmediatamente de cuál es el sentido o dirección de los procesos. ¿Sí? Entonces, siempre que haya una espontaneidad en un proceso, quiere decir que es un proceso que se desarrolla de manera autónoma, ¿sí? Es un proceso que se desarrolla sin que haya ninguna intervención externa sobre ese sistema, ¿sí? Ah, ok, entonces esa espontaneidad ah, eh, está muy asociada al tiempo, ¿no? O sea, la espontaneidad de los procesos en la naturaleza están relacionados con el tiempo, ¿no? O sea, cada vez que pasa el tiempo, van ocurriendo cosas en nuestro entorno, ¿sí? Que tienden hacia un nivel de mayor espontaneidad, ¿sí? Entonces, esa mayor espontaneidad ah, es una tendencia también ah, a procesos que ocurren naturalmente, ¿no? Entonces, dirección o sentido de un proceso. Entonces, miremos aquí esta foto. ¿Alguien reconoce esa foto? ¿Qué sucedería en 1986? Bueno, muchas cosas, ¿no? Pero en 1986 ocurrió algo muy importante en una ciudad del mundo que la volvió inhabitable. La radiación por la explosión que hubo. ¿En dónde? En Chernobyl, ¿sí? Sí, ajá, efectivamente. Entonces, en la ciudad de... eh,
Pripyat, ¿es que se llama? Creo que se llama Pripyat la ciudad. Estaba construida una planta, ¿no? Una planta nuclear en donde hubo un accidente, ¿no? Un accidente nuclear. Ah, ese accidente nuclear ocurrió en 1986, ¿sí? Y produjo una emisión significativa de radiación ionizante que volvió a la ciudad una ciudad inhabitable hoy en día, ¿no? Aún existen altos niveles de radiación en algunos sectores de la ciudad, pero pues ya hay ciertos lugares de la ciudad en donde no hay ningún problema, ah, digamos, significativo para visitar de manera esporádica, ¿no? Pero bueno, eso es lo de menos. Ah, pero esta foto nos trata de decir algo, ¿no? ¿Qué nos trata de decir esa imagen? ¿Qué creen? ¿Qué podrían ustedes concluir de esa imagen? Profe, que con el tiempo las cosas se deterioran. ¿Listo? Eso puede ser una buena conclusión, pero cuando hablamos de deterioro, también podríamos hablar de qué. Entonces, aquí hay un deterioro que es función del tiempo. Y fuera de eso, ese deterioro en función del tiempo, ¿de qué manera ocurre? ¿Hay algún tipo de influencia externa sobre ese deterioro en el tiempo? ¿O es un deterioro que ocurre de manera natural? De manera natural, ¿no? Entonces, es un deterioro que obviamente es función del tiempo y ocurre naturalmente, ¿sí? Y cuando estamos hablando de que un proceso ocurre naturalmente, decimos que es espontáneo, ¿sí? Entonces, fijémonos en algo. Cuando ustedes estudian cuando ustedes lean un libro de termodinámica en esta parte del capítulo de entropía, ustedes van a ver que la entropía está relacionada con un concepto. ¿Alguien sabe cuál es ese concepto? Además de la espontaneidad. Que dice, la entropía es ¿qué? El grado de desorden molecular. Un Es desequilibrio. es un desequilibrio, es un desorden, ¿cierto? Es una aleatoriedad, ¿sí? Entonces, la entropía está asociada con esos componentes, ¿no? Está asociada con un desorden o puede ser un desequilibrio. En realidad un desequilibrio no tanto, yo creo que es más un equilibrio, ¿sí? Porque los sistemas buscan el equilibrio y ese equilibrio ocurre de manera espontánea, ¿no? Entonces, pero podríamos decir que un desorden también podría ser una aleatoriedad, ¿sí? Listo. No sé si esté en lo cierto, pero yo tenía un profesor de materiales y él me Ajá. explicaba que las vacances que ocurren dentro internamente, o sea, para que el material se pueda doblar y todo, y son necesarias, ocurrían debido a eso y a que el universo estaba en constante expansión y por Ya eso vamos no hay un material sí, ya vamos a mirar perfecto. el concepto de ¿Tiene lo que de ver con eso? sí, pero entonces ahorita vamos a mirar el concepto de lo que es la entropía del universo, ¿sí? Pero, digamos, antes de empezar a hacer definiciones, me gusta como hacer una especie de símil o como una especie porque es que el concepto de entropía, ah, o sea, la definición de la entropía a nivel de ecuación es un concepto un poco tedioso y que yo particularmente no le dedico mucho tiempo porque pues la experiencia que he tenido es que es bastante, ¿cómo sería la palabra adecuada? Es poco intuitivo, ¿sí? Entonces hay que asumir una serie de situaciones que no son reales, sino que son más bien situaciones ideales. Y hay una serie de definiciones que se dieron arbitrariamente allá en el siglo XIX, ¿sí? Pero
a mí me gusta más enfocar el concepto de la entropía más como una especie de análisis de la naturaleza, ¿sí? Ah, que es lo que yo creo que nos es más útil a nosotros como ingenieros, ¿sí? De tener esa idea o ese concepto de que en la naturaleza ah, los procesos ocurren en un sentido, en una dirección, ¿sí? Y que ese sentido en el cual ocurren los procesos lleva hacia un desorden, entre comillas, ¿no? O mejor aún, lleva hacia una aleatoriedad. ¿Listo? Eh, Otro concepto importante es lo siguiente. Mm, Supongamos que no hubiese pasado nada en Chernóbil, ¿sí? Supongamos que no hubiera pasado nada en Chernobyl, que la gente siguió viviendo normal y tales y no sé qué. ¿Qué hubiese sido necesario en Chernobyl para que esta piscina o pues, sí, este espacio se hubiese mantenido en las mismas condiciones en el tiempo? ¿Qué hubiese sido necesario? Una intervención por parte del humano, o sea, Mantenimiento como cada ratico, ¿no? mantenimientos, pues, ¿Listo? Ok, mantenimiento. ¿Y eso qué implica en el hombre? O sea, ¿qué implica mantener algo organizado? ¿Qué implica mantener algo... eh, Aplicar otras sustancias para que se mantenga limpio, ¿no? ok, pero ¿qué implica? O sea, ¿qué implica mantener usted algo en orden? un trabajo. Un trabajo, ¿no? Un consumo de energía. ¿Sí? Entonces, algo importante ahí es que siempre que nosotros querramos mantener algo en una condición de orden, ¿sí? O en una condición ahí sí, de desequilibrio con el ambiente, ¿no? Porque siempre que nosotros mantengamos algo en desequilibrio, estamos hablando de que estamos manteniendo algo en unas condiciones diferentes a las de su ambiente, ¿no? ¿Sí? Pues, por ejemplo, si nosotros aplicamos un ciclo de refrigeración a un sistema, al sistema lo sacamos de su equilibrio con el ambiente, ¿no? Y lo enfriamos con respecto al ambiente, ¿sí? Entonces, eso implica que haya un consumo de energía, ¿sí? Lo mismo que sucedía, por ejemplo, con el tema digamos, el ciclo de refrigeración es un ejemplo claro de eso, ¿no? En el ciclo de refrigeración nosotros queremos enfriar un sistema con respecto a su ambiente natural. Es decir, lo queremos sacar de ese equilibrio, ¿sí? Al sacarlo de ese equilibrio, necesariamente nosotros debemos hacer un consumo de energía, que en ese caso sería un compresor, ¿sí? Eh, entonces, el concepto ya vamos a mirar también que el concepto de entropía está relacionado también con lo siguiente, ¿no? O sea, pensemos en el siguiente caso, ¿sí? A mí me gusta hacer eh, una definición de la entropía con lo que sucedería, por ejemplo, ah, con lo que sucede, por ejemplo, en una piscina de esas de pelotas en la que juegan los niños. Entonces pensemos en el siguiente caso, que también sería un ejemplo de lo que sucedería de manera natural en un sistema, ¿no? Entonces, imaginémonos que en esta piscina de esferas tenemos, um, tenemos aquí que la mitad de la piscina está llena de esferas rojas, ¿sí? Y que la otra mitad de la piscina está llena de esferas azules. Ahora piensen en lo siguiente. eh, Imaginémonos que nosotros vamos a llenar esa piscina de esferas
no sé, una bolsa gigante de esas esferas. ¿Ustedes creen que si yo tengo aquí una bolsa gigante llena de esas esferas y esa bolsa la rompo, las esferas se van a acomodar de esta manera dentro de ese tanque? No, Na- señor. naturalmente. ¿Es posible que eso ocurra? No, señor. Bueno, entonces vamos a mirar eso. Vamos a mirar la entropía desde el punto de vista estadístico, ¿sí? Vamos a decir, vamos a darnos cuenta que Es posible, pero la probabilidad es muy baja. ahí está, ¿sí? Entonces vamos a mirar cómo cómo se interpreta el concepto de entropía desde el punto de vista de la estadística, ¿sí? Imaginémonos que nosotros tenemos aquí una cajita en donde nosotros tenemos, digamos, dos posiciones en donde se pueden ubicar dos esferas, ¿sí? Y yo voy a soltar nuevamente de manera libre dos esferas y vamos a mirar cuál es la probabilidad de que esas esferas, la esfera roja se acomode al lado izquierdo. ¿Cuál es la probabilidad de que la esfera roja, imaginémonos que lo estamos mirando de planta, ¿no? O sea, vista superior. Y nosotros soltamos las dos esferas sobre ese, no sé, sobre este recipiente. ¿Cuál es la probabilidad de que la esfera roja se acomode al lado izquierdo del... Del 50%, ¿no? Listo, entonces existe un 50% de que la esfera roja se acomode al lado izquierdo. ¿Listo? Ok. Ahora, imaginémonos que ahora yo aumento el tamaño de este sistema. Una pregunta, ¿esto va relacionado con la teoría del caos? La teoría del caos implica muchas más cosas, ¿no? Más cosas desde el punto de vista matemático. Pero vamos a mirar, vamos a darnos, no sabría decirle de qué manera, porque no, yo no he trabajado teoría del caos, ¿sí? Normalmente las personas que trabajan teoría del caos son personas que trabajan, obviamente, matemática, pero también todo lo que son algoritmos, ¿no? Inteligencia artificial y hay ciertos sistemas que se comportan según las características de lo que sería la teoría del caos, ¿no? Por ejemplo, los fluidos. Por eso es tan difícil de resolver la ecuación de Navier-Stokes de la mecánica de fluidos, ¿no? Porque en los fluidos, la teoría del caos describe sistemas que pueden variar completamente cuando las condiciones iniciales varían en una forma infinitesimal, ¿sí? No sé si ustedes han visto el caso, por ejemplo, del péndulo invertido, ¿sí? Que usted puede agarrar un péndulo invertido, es decir, un péndulo doble invertido. ¿Sí saben cuál es el péndulo doble invertido? El que tiene peso arriba y Eh, está el pivote en la mitad. sí, entonces imagínense un péndulo que es así. Tiene aquí como una especie de articulación intermedia y aquí tiene otra barra con otra masa en su extremo, ¿sí? Entonces, si usted agarra y dice, listo, yo voy a soltar este péndulo invertido desde esta posición 100 veces, usted se va a dar cuenta que en esas 100 veces es muy probable que ese péndulo tenga comportamientos completamente diferentes. Porque usted no es capaz de garantizar que en esas condiciones iniciales las características sean las mismas. Porque este sistema varía con modificaciones muy, muy pequeñas de lo que serían sus condiciones iniciales, ¿sí? Entonces, simular este tipo de sistemas hace parte más como de una especie ¿de qué? De como una probabilidad una probabilidad de cuál sería el comportamiento, ¿sí? O sea, aquí ya no entramos a hablar de comportamientos predictivos, sino comportamientos probabilísticos, ¿sí? Entonces, existe obviamente una predicción del comportamiento de un sistema, pero ese comportamiento está más asociado a una probabilidad que a como que a un análisis físico, ¿no? Bueno, la probabilidad está relacionada con un análisis físico, sí, pero más como una especie de, ¿cómo diría la palabra adecuada? Ah, sí, es una probabilidad, ¿sí? Entonces, eso mismo puede suceder acá, ¿no? Entonces, fijémonos en lo siguiente. Ah,
Ahora, imaginémonos que tengo 4 esferas, 2 rojas y 2 azules, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad de que las 2 esferas rojas, cuando yo las suelte, se me acomoden al lado izquierdo? ¿Cuál es el número de combinaciones que yo puedo tener en ese sistema? Se reduciría a la mitad de ¿Ves? ese 50, ¿no? Al 25, ¿no? Sería entonces 25%, ¿no? ¿Sí? Va a haber un 50%, un 50% va a ser la probabilidad de que yo las tenga combinadas, ¿no? O sea, esta acá y esta acá, o esta acá y esta acá. ¿Listo? Entonces puedo tener esa probabilidad en donde yo tenga combinadas las estas. ¿Listo? Bueno, si nosotros seguimos haciendo este mismo análisis, ¿qué va sucediendo con esta probabilidad en la medida en que yo voy aumentando el número de partículas que constituyen ese sistema? Va a aumentar. Disminuir, perdón. Va a disminuir, ¿no? Y disminuye de manera, no es linealmente como disminuye, ¿no? Eso es no es una correlación lineal, ¿no? En la medida en que aumenta el número de partículas, disminuye radicalmente la probabilidad, ¿no? Entonces, hagamos un símil aquí lo que les decía, ¿sí? Entonces, imaginémonos que esto es un tanque donde tenemos aquí separadas unas partículas, ¿sí? Tenemos aquí separadas unas partículas mediante una membrana. ¿Listo? Aquí tenemos una membrana y tenemos separadas las partículas de 2 gases mediante esta, digamos, barrera física. ¿Qué pasa si nosotros rompemos esta barrera física? ¿Qué va a suceder naturalmente con las partículas? Empiezan a mezclarse las partículas. Se empiezan a mezclar, ¿no? Entonces, nuevamente, imaginémonos entonces que nosotros tenemos aquí un tanque gigantesco con un montón de partículas y que nosotros las soltamos y nosotros miramos cuál es la probabilidad de que todas esas partículas se acomoden al lado izquierdo. ¿Sí? Entonces, fijémonos que aquí solo tenemos 4 partículas. Pero ¿cuántas partículas nosotros tenemos en una mol de sustancia? ¿Ah? Por ejemplo, una mol de hidrógeno, que sería solamente 1 kilogramo. ¿Ah? Un kilomol de hidrógeno, que sería 1 kilogramo, ¿no? ¿Cuántas partículas habría en 1 kilomol? O coloquémoslo mejor, 1 kilomol de oxígeno. Fijémonos, recordemos algo, 1 kilomol de oxígeno pesaría, o sea, de oxígeno molecular, pesa aproximadamente 32 kilogramos, ¿no? ¿Sí? Entonces, 1 kilomol pesa más o menos esos 32 kilogramos porque el oxígeno tiene masa molar de 16, ¿no? Y como son 2, entonces sería 32. Pero entonces recordemos cuántas partículas constituyen una mol. ¿Tienes con el número de Avogadro? Pues, Efectivamente, el número de Avogadro. ¿Y cuánto es el número de Avogadro? 23.0 algo por 10 a la... o no, 23. ¿cómo era? Era... 6, No, ya no me acuerdo. ¿6, qué? 6.23 por 10 a la menos, a la 23, algo así, no sé, no me acuerdo bien. A 24 creo que era. A la 23, ¿no? Sí. Creo que, yo tampoco me acuerdo, pero yo sé que es 6,2 algo, pero no sé si es 22 o 23, creo que es 6,22 por 10 a la 23, ¿sí? Partículas. Si con 4 partículas la probabilidad de que las partículas estén acomodadas a mano izquierda es del 25%, ¿cuál va a ser la probabilidad cuando tenemos 6,22 por 10 a la 23 partículas? ¿Mm? Muy, muy mínima. ¿Sí? Entonces, la probabilidad es tan supremamente pequeña que nosotros decimos que ese estado en donde están todas las partículas acomodadas hacia un lado de un color y todas las acomodadas de otro color hacia el otro lado, es prácticamente que imposible. ¿Sí? Prácticamente, ¿no? Eso no quiere decir que lo sea totalmente, ¿sí? Que existe una mínima chance
de que eso pueda ocurrir en el universo. Eso es lo que nos dice la estadística, ¿sí? Lo que pasa es que esa chance es tan pequeña que es probable que nunca ocurra, ¿sí? Lo mismo, entonces, eso sería una característica para cualquier proceso espontáneo, ¿no? O sea, cualquier proceso espontáneo se ve sujeto a las leyes de la estadística, de la mecánica estadística, que es esta de aquí, ¿no? Entonces, las probabilidades de que un proceso ocurra en una dirección que no es la estadísticamente como mayor, ¿no? Recordemos que, ¿cuál va a ser el resultado más esperado? Bueno, o cuál va a ser el resultado cuando yo suelto esa cantidad de bolas en esa piscina. ¿Cuál va a ser el resultado más esperado? Que mezclo y todo. El que tiene una mayor probabilidad, ¿no? O sea, el resultado más esperado que aquí tendríamos sería que estuviera una roja acá y una azul acá, y aquí una azul y aquí una roja. ¿Sí? O sea, mezclado. ¿Sí? Esa sería la condición de una mayor probabilidad. ¿Sí? Entonces, eso ocurre con cualquier proceso natural, ¿sí? Los procesos naturales van a ocurrir siempre en el sentido de un mayor grado de desorden, y ese mayor grado de desorden se logra cuando el proceso ocurre hacia la condición de mayor probabilidad del sistema. ¿Listo? Entonces, eh, nuevamente, si nosotros quitamos esta barrera y dejamos que las moléculas de gases se muevan libremente, o yo lo que les decía, yo suelo hacer un símil con lo que sería una piscina llena de niños acá, o bueno, llena de pelotas con niños, ¿no? Entonces, los niños van a ser como la especie de la energía cinética de las partículas, y va a ser pues que estas partículas se empiecen a mover, y de repente yo voy a tener partículas azules acá, ¿sí? Y partículas rojas acá. Ahora, es posible, la segunda ley de la termodinámica no me está diciendo que sea imposible, pero es posible que en algún momento esa piscina, de manera espontánea, ubique todas las partículas a un lado y todas las partículas al otro lado. Solo que esa posibilidad es supremamente pequeña, ¿sí? Entonces, esto es una forma de visualizar el comportamiento de la entropía, ¿sí? Bueno, faltó decir algo, ¿no? Entonces, esa propiedad con la cual nosotros medimos esa aleatoriedad hacia la cual se mueven los sistemas, ¿sí? Esa aleatoriedad estadística hacia la cual se mueven siempre los sistemas de manera natural, es la que denominamos nosotros como entropía, ¿sí? Entonces, la entropía tiene esa capacidad de medirme esas características del sistema, ¿sí? Me dice qué tan aleatorio es ese sistema. Entonces, esa sería una manera de visualizar la entropía desde el punto de vista estadístico. Bueno, entonces esto tiene que ver, la espontaneidad de un proceso va a ocurrir hacia el estado de mayor probabilidad. ¿Cierto? Bueno, entonces, esto es un primer, digamos, principio del concepto de la segunda ley de la termodinámica, que los procesos ocurren en una dirección, ¿sí? Y el otro concepto importante del análisis de la termodinámica, que me sirve también con la cuestión de lo de la entropía, es que la energía tiene diferentes grados de calidad. ¿Sí? Entonces, ¿a qué nos referimos con esta cuestión de lo de la calidad de la energía? Nos referimos de modo general a que existen diferentes formas, existen algunas de las formas de energía de la sustancia que tienen una mayor capacidad de ser transformadas en otra, ¿sí? Yo ya les he mencionado un poco sobre esto, ¿no? Entonces,
cuál es esa forma de energía que tiene una menor probabilidad de ser transformada en otra forma? ¿Qué es lo que es difícil de transformar? ¿Trabajo en calor o calor en trabajo? ¿Calor en trabajo? Calor en trabajo, ¿no? Entonces, convertir la energía térmica en energía mecánica es mucho más difícil que convertir energía mecánica en energía térmica, ¿sí? Eh, la energía mecánica en energía térmica se hace mediante simplemente una disipación, por ejemplo, por fricción, ¿sí? Que era lo que sucedía, por ejemplo, ¿qué? En un péndulo, ¿no? Cuando nosotros tenemos un péndulo, ese péndulo puede convertirme toda esa energía potencial acá, almacenada, si nosotros garantizamos que sea completamente libre de fricción, yo puedo convertir toda esta energía acá en una energía cinética, ¿sí? Y nuevamente energía potencial y así en adelante. Pero eventualmente, si yo tengo fricción en algún punto de este sistema, toda esta energía que yo tengo aquí en forma de energía potencial, la voy a disipar en forma de calor, ¿sí? Ahora, el calor, ¿sí? Ahí estaría convirtiendo toda la energía mecánica en calor. Ahora, yo el calor no lo puedo convertir todo en energía mecánica. Siempre voy a tener una cantidad de energía que se disipa y que funciona como una energía residual, ¿no? Que eso es lo que nos decía el segundo principio eh, con el enunciado de Lord Kelvin, ¿no? El enunciado de Kelvin nos decía que la energía tiene diferentes grados de calidad, ¿sí? Es decir, eso sería una de las conclusiones del enunciado de Kelvin, ¿no? Que es imposible convertir toda la energía térmica en energía mecánica, ¿sí? Y la energía térmica no es más que energía interna, ¿no? ¿Sí? La energía interna es una manifestación de la energía térmica de un sistema. Y esa energía interna yo la puedo convertir únicamente, parcialmente, en energía mecánica. Bueno, en fin. Entonces, con eso pues hacemos una introducción a lo que sería el concepto de la entropía en la naturaleza. Entonces, tiene que ver con un deterioro en el tiempo de la energía, ¿cierto? Recordemos que esto es una cantidad de energía que se deterioró en el tiempo, ¿sí? Que ocurre naturalmente y que ocurre, por lo tanto, de manera espontánea, ¿sí? Ese deterioro o esa degradación de la energía que ocurre de manera espontánea está asociada a una mayor aleatoriedad del sistema, ¿sí? Y a un mayor grado de desorden, ¿sí? Y por ahí alguien mencionó lo del universo, ¿no? Entonces, todos los sistemas en la naturaleza tienen este comportamiento natural, espontáneo, ¿sí? De manera que todo sistema que ocurra de manera inversa a lo que se esperaría de manera espontánea, requiere una intervención externa, ¿sí? Es decir, en el interior de este cuarto fue necesario una intervención externa en ese cuarto para que esto quedara organizado, ¿sí? Y esa intervención externa siempre implica un consumo de energía. Entonces, y eso ocurre con todo, ¿no? Si ustedes están en su casa y usted nunca le hace aseo a su cuarto, pues su cuarto se va a llenar de polvo, se va a llenar de mugre, se le van a desorganizar las cosas, se le pierden algunas cosas, ¿sí? Entonces, hacer aseo es prácticamente reducir la entropía de un ambiente, ¿sí? Como para decirlo un poco más sofisticado, ¿no? Entonces, y hay una pregunta interesante, ¿no? Ahí como para que se hagan el cuestionamiento y lo busquen en internet. Si la vida, o sea, si la vida es un fenómeno tan complejo y es un fenómeno que implicó el orden de muchísimas moléculas y de muchas células que funcionen con unas, es decir, que el pulmón tenga unas funciones, que el hígado tenga unas funciones, ¿sí? Que todos los órganos tengan unas funciones, ¿cómo es posible que en el universo se haya formado de manera aleatoria, porque nosotros somos el efecto espontáneo del universo?
¿Cómo es posible que de manera aleatoria se haya formado la vida si la vida es un fenómeno tan complejo? ¿Sí? O sea, si la vida implicaría como un orden de ciertos estados, ¿no? Entonces, obviamente existe una explicación para lo que sería cómo se explica la vida, un fenómeno complejo, cómo se explica que pueda existir vida si pareciera de cierta manera que estaría violando estas características naturales del universo, ¿no? Entonces, alguien mencionó por ahí el concepto de la expansión del universo. Ese es un concepto relativamente nuevo, ¿no? O sea, no creo que tenga más de 40 años. Nuevo en términos, obviamente, científicos, ¿no? Porque creo que el concepto de la expansión del universo se comprobó con el lanzamiento y las mediciones del telescopio Hubble. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que como el universo está lleno de estrellas y está lleno de astros que emiten energía, ¿no? O que consumen una cantidad de energía, ¿sí? Las estrellas están progresivamente consumiendo su energía nuclear, ¿cierto? Y eso produce pues calor y ese calor hace que que se vaya como entregando esa energía al universo. Pero como el universo está creciendo, se está expandiendo, esa energía que se está entregando al universo, pues está condenada a un final, ¿no? Entonces, el final del universo se da cuando el universo, ¿cómo es que se dice eso? Que llega a una muerte térmica, ¿sí? Cuando el universo está completamente frío y congelado, que es una condición donde el grado de desorden es máximo, ¿sí? Cuando el grado de desorden del universo llegue a un valor máximo, se podría decir que el universo llegó a su muerte. Que obviamente, pues, de eso todavía hay muchas especulaciones y muchos debates sobre cuál va a ser el destino del universo. Pero bueno, en fin. Entonces, obviamente en esa época se estaba buscando existía la necesidad de encontrar una propiedad que estuviera relacionado con esto, ¿no? O sea, a nosotros en ingeniería nos interesa siempre establecer modelos que nos permitan cuantificar de manera práctica un fenómeno, ¿no? Entonces, es decir, sacar un valor, necesitamos un valor que nos diga que un estado está en un mayor o en una menor condición de aleatoriedad molecular. Entonces, nace una pregunta, ¿no? Esta pregunta yo la tomé del libro Baer, que tiene un capítulo muy bueno sobre el tema de segunda ley de la termodinámica, donde se explica muy bien el desarrollo de lo que vamos a mirar ahorita, de las ecuaciones de la entropía. Y que, digamos, les sugiero que lo revisen, ¿no? Porque yo no voy a entrar en detalle sobre el tema de la entropía, por lo que les digo, es un poco tedioso. Pero pues el que tenga interés en leerlo a detalle lo puede hacer. Entonces es el capítulo 3 que trata sobre el segundo principio de la termodinámica de este libro, Tratado del Moderno de la Termodinámica de 1965 de este autor, Hans Baer, alemán. Y esta pregunta, esto lo saqué textual de la página 120 de ese libro. Entonces, ¿qué es lo que dice en ese libro? Que en ese momento existía la necesidad o se cuestionaba lo siguiente. ¿Es posible hallar una variable de estado, es decir, una propiedad? ¿Cierto? Es una variable de estado, no es más que una propiedad termodinámica. ¿Es posible hallar una propiedad termodinámica que varía de manera característica, ¿sí? Que varía de un modo característico y diferenciable cuando un proceso sea reversible, irreversible o bien un proceso que no pueda ocurrir en la naturaleza? ¿Listo? Entonces nosotros habíamos estudiado en la clase pasada el concepto de la reversibilidad de los procesos, ¿no? Nosotros, ¿qué habíamos dicho sobre, por ejemplo, un ciclo de potencia? ¿Para qué nos servía a nosotros analizar un ciclo de potencia en donde sus procesos eran reversibles?
Entonces, ¿cuál era el ciclo de potencia ideal? ¿O el ciclo de potencia reversible? ¿No era que lo llamábamos? ¿De quién fue que salió ese ciclo? Entonces, el ciclo ideal de Carnot, ¿sí? El ciclo ideal de Carnot tiene la característica de que todos sus procesos son reversibles, ¿sí? A diferencia de los ciclos reales, donde todos los procesos tienen un grado de irreversibilidades. ¿Listo? Entonces, esa diferencia entre un ciclo reversible y un ciclo ideal, ¿para qué era que nosotros analizábamos un ciclo ideal? ¿Sí? ¿Cuál era el objetivo? ¿Cuál era el objetivo de estudiar este ciclo ideal? ¿Ah? ¿Cuál era, a qué llegábamos nosotros de ese análisis? Para producir un mayor trabajo, o sea, mayor eficiencia. Ese ciclo no me debía decir a mí cuál era la eficiencia máxima de un proceso, ¿no? Entonces, sirven como, los procesos reversibles sirven como un punto de comparación, ¿no? O Referente. sea, un punto de referencia, exactamente, ¿sí? Entonces es un punto de referencia que me permite a mí verificar cuáles son las características de un proceso, ¿sí? Entonces, qué tan reversible es, qué tan irreversible es un proceso, ¿sí? Entonces, nuevamente, es necesario, o era necesario en ese momento, definir esa propiedad mediante la cual yo pudiera diferenciar si un proceso era reversible, irreversible o imposible, ¿sí? En los ciclos, digamos, ese concepto se hace mediante lo que es la máquina de Carnot. Pero ahora, ¿cómo nosotros hacemos para identificar si un proceso es posible? Por ejemplo, no sé, imaginémonos que nosotros tenemos aquí un tanque y que en ese tanque, el ejemplo que les decía ahorita, ¿no? En ese tanque tengo aquí un gas con unas características y tengo aquí otro gas con otras características, ¿sí? Uno está a una presión, a una temperatura, el otro está a una presión, a una temperatura diferente. Y yo voy a decir que esos gases se van a mezclar formando una mezcla con unas características completamente diferentes a las de estas dos. ¿Cómo hago yo para verificar si ese proceso es posible, si es irreversible o si es reversible? ¿Sí? Ahí el ciclo de Carnot no me sirve para nada porque esto no es un ciclo, esto es un proceso que ocurre en una dirección. Entonces, ese proceso necesita de una propiedad que le diga cuál es el grado de irreversibilidades de ese proceso. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es esa propiedad? Entonces es la famosa entropía. Entonces, la entropía es esa propiedad con la que se estudia la reversibilidad de un proceso. ¿Listo? Entonces, ¿quién fue el que desarrolló, digamos, los fundamentos matemáticos para definir esa propiedad? Pues fue lo que les he mencionado ya varias veces, uno de los padres de la termodinámica, Rudolf Clausius. ¿Listo? Entonces, Rudolf Clausius definió lo que se llama la desigualdad de Clausius, ¿sí? La desigualdad de Clausius no es más que esta ecuación que tenemos aquí, ¿sí? Entonces, como les dije, él hace el análisis de un sistema hipotético que ni siquiera es posible que ocurra, ¿no? Entonces, fijémonos aquí en este caso. En este caso nosotros tenemos un ciclo de potencia donde se está produciendo trabajo como efecto global con una única fuente térmica. ¿Ese proceso es posible? ¿Producir trabajo a partir de una única fuente de calor? No, bro. Es necesario tener un residual, ¿no? Entonces, por eso les digo, es un poco como complicado, pero me interesa más saber cuál es la importancia de esta desigualdad
que mirar cómo fue el desarrollo mediante el cual se llegó aquí. ¿Listo? Entonces, mediante el análisis de este tipo de sistema que él plantea de manera teórica, él llega a este concepto. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que la integral cerrada, ¿sí? Es decir, que la integral cíclica de un proceso, de las diferencias infinitesimales de calor sobre la temperatura, a la cual está la frontera, la frontera en la cual ocurre esa transferencia de calor, es menor o igual a cero. ¿Listo? Entonces, eso fue la desigualdad de Clausius. Esta desigualdad aplica para cualquier sistema, sea reversible o irreversible. ¿Sí? Entonces, aplica para cualquier sistema. Sin embargo, él se dio cuenta que cuando aplicaba ese sistema a una reacción internamente reversible, es decir, a un sistema que internamente es reversible, ¿sí? Entonces es igual a cero. Fijemos lo siguiente. Imaginémonos que nosotros tenemos un proceso, ¿no? Vamos a definir un proceso entre dos puntos, entre dos estados, un estado 1 y un estado 2. ¿Sí? Y vamos a decir que en el estado 1 tiene esta trayectoria y que el estado de retorno tiene esta trayectoria. ¿Listo? Esto funciona en un ciclo, ¿no? Bueno. Entonces fijémonos en lo siguiente. En este estado 1 obviamente va a haber una temperatura 1, ¿no? Y en el estado 2 va a haber una temperatura 2. ¿Sí? ¿Cuál era la característica de las propiedades de estado? ¿Ah? ¿Qué característica era que tenían las propiedades de estado? Recordemos allá. ¿Qué pasa si yo hago la integral cíclica de la temperatura? ¿Cómo varía la temperatura en un ciclo? Cero. Cero, ¿no? Entonces, nosotros teníamos que siempre que estemos tratando con propiedades termodinámicas, es decir, con propiedades de estado, siempre que nosotros hagamos la integral cíclica de una propiedad de estado, nos va a dar cero, ¿cierto? Pues la integral cíclica de una propiedad de estado es cero. ¿Listo? ¿Y qué es lo que se nos está presentando acá cuando él hizo el análisis en un sistema internamente reversible? Que él llegó a una ecuación de esta forma, que la integral cíclica de un sistema internamente reversible, ¿sí? Él llegó a la integral cíclica de esta relación cuando esto ocurre en un proceso internamente reversible y que le dio que es igual a cero. ¿Qué querrá decir eso? ¿Mm? ¿Qué creen que quiere decir eso? Si la integral cíclica de una propiedad es cero, ¿qué quiere decir esta ecuación que tenemos acá? ¿O qué quiere decir este término? Calor transferido. ¿Será? El calor transferido es únicamente lo de arriba. Pero ¿con qué estará relacionado esa variación o todo ese conjunto? Entonces, nuevamente, si en este estado 1 yo tengo una presión 1, ¿cuál va a ser la integral cerrada de la presión? Cero.
0, ¿cierto? Y así con cualquier otra propiedad. Entonces, si yo tengo la integral cerrada de esta operación y me da igual a 0, ¿qué quiere decir eso? Que también es una propiedad termodinámica. Entonces, que esta operación hace referencia a una propiedad termodinámica, ¿sí? Y esa propiedad termodinámica es la que él denominó como entropía, ¿sí? Eso fue en 1865, mediados del siglo XIX. Él dijo que todo lo que está en esta integral, cuando se hace un análisis internamente reversible de un proceso, es igual a 0, ¿sí? Entonces, si estos dos procesos son internamente reversibles, yo voy a tener que la integral cerrada de todo este proceso es igual a 0. Entonces, eso quiere decir que esta relación que tenemos acá es igual a una propiedad termodinámica que él denominó entropía, ¿sí? Entonces, esto que tenemos acá es una propiedad termodinámica o es la variación de una propiedad termodinámica en un proceso internamente reversible que él denominó entropía. ¿Listo? Esto para el caso internamente reversible, no más, ¿sí? Bueno. Entonces, ¿eso para qué sirve? Eso sirve para que cuando yo quiera analizar qué ocurre en un proceso entre dos estados 1 y 2, ¿sí? Pues fijémonos aquí. Si yo quiero evaluar la variación de esa propiedad entre dos estados, pues no es más que colocar aquí. Obviamente, esto sería en un sistema cerrado, ¿no? Eso es en un sistema cerrado donde no hay transferencia de masa. ¿Sí? Entonces, esto es para un sistema cerrado todavía. Todavía no nos vamos a meter con los sistemas abiertos. Entonces, en un sistema cerrado, donde ocurre un proceso reversible, yo voy a decir que delta S, ¿sí? O mejor aún, S2 menos S1 es igual a la integral de 1 a 2 de esa relación. Si ese proceso es internamente reversible. ¿Listo? Eso es lo que nos quiere decir esa ecuación. ¿Sí? Que es posible determinar la variación de esa propiedad entre dos estados 1 y 2. ¿Listo? Bueno. Ok, entonces eso es lo que tendríamos nosotros aquí en primer lugar. Bueno. En caso de que la temperatura mediante la cual S de transferencia de calor sea constante, ¿sí? Entonces imaginemos lo siguiente. No sé, imaginémonos que nosotros tenemos aquí un sistema que está caliente y está transfiriendo calor, ¿sí? Nosotros vamos a decir que esa temperatura 0 puede ser aquí, la temperatura a través de la cual ocurre esa transferencia de calor, ¿sí? Y podría ser aquí, yo puedo decir que esta es la temperatura del ambiente, si considero que es la temperatura en esta condición. Si yo considero la temperatura aquí por dentro, ya me queda un poco más difícil, ¿no? Porque si el sistema está variando su temperatura, pues ya no lo puedo sacar de la integral, ¿sí? Entonces, pero si yo digo que esta temperatura es una temperatura por acá lejos, que la llamamos de ambiente o T0, es una temperatura que se mantiene constante porque recordemos que los depósitos de energía no cambian su temperatura. Entonces yo lo podría sacar de la integral y me quedaría, para el caso particular, cuando tenemos esta condición, que la variación de la entropía en un proceso es igual al calor sobre la temperatura de la frontera. ¿Listo? S2 menos S1, donde T0 es la temperatura de la frontera a través de la cual se transfiere calor. ¿Listo? Bueno. Entonces tenemos esta ecuación, ¿sí?
Entonces, nuevamente, esta ecuación es aplicable cuando el proceso es ok, listo. Ahora vamos a mirar lo que sucede con el resto de la desigualdad, ¿no? Pues vamos a mirar qué sucede con el resto de la igualdad que nosotros tendríamos ahí. Para eso, vamos a mirar el siguiente caso. Entonces, miremos aquí, vamos a mirar ahora lo que se llama el principio de incremento de la entropía, que vamos a mirar ahorita qué es, ¿sí? Entonces, nuevamente, partimos de la desigualdad de Clausius, que es esta que tenemos acá, que nos dice que para cualquier sistema termodinámico, yo tengo que la integral cíclica de dq sobre t es menor o igual a 0. ¿Listo? Perfecto. Entonces, vamos a mirar qué sucede en un ciclo que tiene las siguientes características. Esta línea punteada que tenemos acá, para este ciclo 1,2, es una línea que está relacionada con un proceso que puede ser reversible o puede ser irreversible. Puede ser cualquiera de las dos, ¿sí? Ya todavía no sabemos si es reversible o irreversible, pero puede ser cualquiera. Pero nosotros vamos a garantizar que el proceso 2,1 sí ocurre de manera reversible. ¿Listo? Ok. Entonces, la integral de este ciclo, ¿sí? O sea, el análisis cíclico de este sistema, yo lo puedo hacer mediante una suma de integrales, ¿no? Entonces, yo agarro la integral de 1 a 2, ¿sí? De q sobre t, y le sumo la integral de 2 a 1, modificando aquí los intervalos de integración, ¿no? Entonces, vamos a colocar aquí lo siguiente. Vamos a colocar aquí las ecuaciones y vamos a ir mirando ese proceso. ¿Listo? Entonces, el ciclo yo lo puedo definir por dos procesos. Un proceso de 1 a 2, de Q de T, que nos están diciendo que este proceso puede ser un proceso reversible o un proceso irreversible. ¿Sí? Entonces, es un proceso reversible o puede ser un proceso irreversible. Ya vamos a mirar para qué se plantea esto. ¿Listo? A ese primer término, a esa primera etapa del ciclo, le vamos a sumar la segunda etapa con la cual se retorna el ciclo a la condición inicial, ¿no? Entonces, de 2 a 1, de dq sobre t, pero en este caso nos están diciendo que el ciclo de retorno es internamente reversible, ¿sí? Y que todo esto es menor o igual a 0. ¿Sí? Entonces, esto, como les dije, está ocurriendo en un proceso que en este caso sí es un proceso internamente reversible. ¿Esto en qué se transformaría entonces? ¿Este término? La entropía. Pero ¿con qué yo podría reemplazar este término que teníamos acá con lo que ya vimos? ¿A qué era lo que era correspondiente esa integral entre dos estados de esa relación de Q Cero, sobre T? porque es cíclico. No. La variación de Cero la... si todo el ¿A proceso trabajo, fuera... profe? Cero si todo fuera... Cero si todo el proceso fuera internamente reversible. Pero acá yo estoy diciendo que el proceso 2,1, es decir, este proceso de retorno, es el que es internamente reversible. Este me está diciendo que puede ser reversible o puede ser irreversible. Pero el proceso 2,1 sí es internamente reversible. Entonces, ¿en qué se transformaba esta integral cuando es internamente reversible? La variación de la entropía. La variación de la entropía. ¿Que sería qué? S1 menos S2, ¿no? Porque aquí estamos partiendo de 2 hacia 1, ¿sí? Entonces si nosotros reescribimos esta ecuación, nos queda lo siguiente. Nos queda que, bueno, y si reacomodamos términos,
vamos a darnos cuenta que nosotros llegamos a una ecuación que tiene la siguiente característica. S2 menos S1 va a ser mayor o igual es como si pasara esto hacia el otro lado de la desigualdad, ¿sí? Entonces va a ser mayor o igual que el proceso 1,2 de Q sobre T. ¿Sí? Se nos presenta esta desigualdad. Entonces, vamos a mirar el primer caso. ¿Qué pasaría si el proceso 1,2 es reversible? ¿Qué pasaría con esa desigualdad si el proceso 1,2 es reversible? Se consideraría C2, o sea, la desigualdad quedaría igual en los, se convertiría en una igualdad. Se convertiría en una igualdad, ¿no? O sea, si yo digo que este proceso es reversible, pues simplemente esa desigualdad me queda de la siguiente manera. Igual. Entonces, coloquemos aquí más bien. Si el proceso 1,2 es reversible, entonces nosotros vamos a decir que esto queda como una igualdad, ¿no? ¿Sí? Nos queda esta expresión que es la misma que habíamos desarrollado ahorita, ¿no? Ok. La pregunta ahora es la siguiente. ¿Qué pasa cuando el proceso 1,2 es irreversible? ¿Cuánto quedaría la variación de la entropía? ¿Mm? Si el caso particular cuando es reversible es una igualdad, ¿qué creen que va a suceder cuando el proceso es irreversible? ¿Mm? O sea, a nosotros nos están diciendo que la igualdad únicamente se cumple cuando el sistema es reversible. ¿Listo? Entonces, ¿qué creemos que se espera que ocurra cuando el proceso es irreversible? ¿No? Pues se debe garantizar la otra condición de la desigualdad. ¿Sí? Es decir, que esa relación entre la variación de la entropía y esta integral sea mayor. ¿Sí? O sea, que esta variación de esta propiedad sea mayor que esta integral. ¿Listo? Entonces aquí aparece un término. ¿Listo? Aquí aparece un término importante que ya vamos a mirar qué es. Bueno, entonces nuevamente, recapitulemos. La ecuación, la desigualdad de Clausius nos lleva a esta desigualdad, ¿sí? Que nos dice que la variación de la entropía en un proceso es mayor o igual a la integral de 1 a 2 de dq sobre t, ¿sí? Cuando el proceso ocurre de manera reversible, yo digo que esta desigualdad se vuelve una igualdad, que es esto que tenemos aquí, ¿sí? Entonces, simplemente la variación de la entropía es equivalente a esta integral. Ahorita les voy a decir qué es esa integral, ¿sí? Ahora, en el caso de un proceso irreversible, esa integral es menor que la variación de la entropía. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Como la variación de la entropía
es mayor ¿qué? Como la variación de la entropía es mayor que esta cantidad, nosotros vamos a adicionar un término, ¿sí? Y ese término que se adiciona, para que esto me quede una igualdad, Entropía generada. es la que se llama una entropía generada. Hacemos la integral aquí de 1 a 2 de dq de t, dq sobre t, perdón, más un término nuevo que se llama una entropía generada. ¿Listo? Entonces, vamos aquí a hacer un símil con lo que sería la primera ley de la termodinámica. Recordemos que aquí estamos estudiando un sistema que ocurre en un sistema cerrado, ¿no? Bueno, un proceso que ocurre en un sistema cerrado. Entonces, vamos a hacer aquí un símil con lo que sería la primera ley. ¿Me podrían decir cómo es la primera ley en un sistema cerrado? ¿Mm? Vamos a decir un sistema cerrado en donde la variación de la energía cinética y potencial es igual a 0. Es como quedaría la primera ley de ese sistema. Eso es importante, muchachos. ¿Cómo es la primera ley? Profe, esa es la de calor neto igual al trabajo neto. Bueno, en un sistema cerrado, si usted me dice que es igual al calor neto es igual al trabajo neto, sería en un ciclo, ¿no? Pero vamos a mirar un sistema cerrado que no opera de manera cíclica, ¿sí? Simplemente un sistema cerrado donde hay un proceso, ¿sí? Imagínense que usted tiene un ciclo. Entonces sería delta de energía igual al calor neto Ok. menos W neto Delta de más la energía sumatoria E. igual al calor neto menos el trabajo neto. Recuerda que es un sistema cerrado, ¿no? Entonces, aquí no entran las sumatorias porque esas son las que hacen referencia a la masa, ¿sí? Nos quedaría así, ¿no? Pero como les dije que desconsideráramos la energía cinética y potencial, nosotros tendríamos entonces que la energía interna ¿Un delta U? delta U es igual a Q neto menos un trabajo neto. ¿Listo? Entonces, fijémonos en algo. En este caso, yo tengo este primer término, que es la variación de la energía del sistema. Si llega, en la primera ley nos decía que la variación de la energía en el sistema, es decir, si este sistema pasa de una condición de mayor energía a una condición de menor energía, ¿qué sucedió con esa diferencia de energías? ¿Qué sucedió con ese cambio de energía interna del sistema? ¿Para dónde se fue esa energía que hizo que se redujera la energía de un sistema? Conservación de la energía, muchachos. Si en un sistema se transformó, ¿de qué manera? O sea, si la energía de un sistema varía en un proceso, esa variación de la energía implica ¿qué? Recordemos que hay una conservación. ¿Para dónde se va esa energía que se gana o esa energía que se pierde? Se disipó en calor o trabajo. Entonces, la variación de la energía en un sistema se da por el efecto de las interacciones de energía con sus alrededores. ¿Sí? Entonces, estas son interacciones de energía, ¿no? Entonces, la variación de la energía en un sistema puede darse por interacciones de energía en forma de calor o trabajo, ¿no? Entonces, esta variación de la energía del sistema se va a dar debido a una interacción de ese sistema con sus alrededores.
Entonces hay una transferencia de energía, ¿sí? Esta energía que tenía aquí inicialmente, por ejemplo, si se redujo la condición de energía de mi sistema, pues una parte de la energía que tenía aquí inicialmente la transferí hacia los alrededores en forma de calor o de trabajo. Eso mismo se puede hacer acá, ¿no? Como para que no quede difícil de interpretar. La entropía de un sistema puede variar, ¿sí? Entonces, este primer término que tenemos aquí nos indica la variación de la entropía de un sistema, ¿sí? Nos indica la variación de la entropía de un sistema. Si en un sistema varía la entropía, ¿por qué creen que puede haber una variación de la entropía? Hagamos un símil aquí con la energía, ¿sí? Si en la primera ley hubo una variación de la energía, esa energía se tuvo que ir hacia algún lugar o tuvo que haber sido transferida hacia algún lugar en forma de trabajo o de calor. Si yo tengo una variación de la entropía en mi sistema aquí, quiere decir que esa variación de entropía se fue ¿para dónde? Lo mismo, exactamente lo mismo, ¿no? Este primer término que tenemos acá, vamos a colocarlo aquí en rojo. Este primer término que tenemos acá es lo que se llama una transferencia de entropía. Nuevamente, la entropía es una propiedad termodinámica que se puede transferir. ¿Listo? Así como la energía es una propiedad termodinámica que se puede transferir, la entropía yo también la puedo transferir entre sistemas, ¿sí? Entonces, en ese proceso, la variación de la entropía en el sistema se dio por una transferencia de entropía hacia sus alrededores. Es una transferencia de entropía en forma de transferencia de calor. En forma de transferencia de calor a través de una frontera con temperatura T0. ¿Listo? O con temperatura T, dejémoslo con temperatura T. ¿Listo? Y nos queda este último término. Aquí es donde existe la gran diferencia entre la primera ley y la segunda ley, ¿no? Entre lo que sería el balance de energía aquí y lo que sería aquí un balance de la entropía. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros tenemos procesos, esta igualdad se debe cumplir siempre, ¿cierto? Entonces, en un proceso esta igualdad se va a cumplir siempre. ¿Listo? Entonces, bueno, en un proceso, en un sistema cerrado, ¿no? En un sistema cerrado, esta igualdad se debe cumplir en cualquier condición, ¿sí? En donde este último término es lo que nosotros denominamos una entropía generada en el proceso 1, 2. Entonces, una pregunta. Este término aparecía cuando había un proceso ¿qué? ¿Cuándo era que aparecía? Irreversible. Un proceso irreversible, ¿no? Entonces, esa entropía generada indica la presencia de irreversibilidades en un proceso. Entonces, ¿cuál era la pregunta que se había planteado al inicio de este capítulo? ¿Es posible hallar una variable de estado que varía de un modo característico y diferenciable cuando un proceso sea reversible, irreversible o bien imposible? Les habíamos dicho que se hacía mediante un análisis de entropía, ¿sí? Pero aquella propiedad
que me indica cuál es la reversibilidad o irreversibilidad o la imposibilidad de un proceso, me lo da este término. ¿Sí? Esta propiedad es bastante importante. La entropía generada. ¿Sí? Entonces, nosotros de esa entropía generada, aquí tengo, dejémoslo así por ahora, ¿no? Ahorita en la próxima diapositiva lo seguimos desarrollando esta idea, ¿no? Entonces, nuevamente, en un sistema cerrado, la variación de la entropía de ese sistema se da, en primer lugar, por una transferencia de entropía en forma de transferencia de calor. Entonces, esta es la transferencia de entropía. Y se puede dar también por el efecto de una generación de entropía en ese sistema. ¿Listo? Miremos un caso particular de sistemas cerrados. ¿Qué ocurriría, muchachos, en un sistema cerrado, pero que también sea aislado? ¿Cuál es la característica de un sistema aislado? Que es adiabático. Que es adiabático. ¿Listo? Entonces, si es adiabático ese sistema, ¿cómo quedaría el balance de entropía? Entonces, la variación de la entropía en ese proceso sería mayor, igual, o mejor aún, el delta S de ese sistema es igual a esta diferencia de entropías. Y lo que nos dice la desigualdad de Clausius es que esa delta S debe ser mayor o igual a 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque simplemente entonces nosotros tendríamos esta ecuación, ¿no? Entonces, si aplicamos esta ecuación para un sistema aislado, es decir, para un sistema aislado y cerrado, nosotros tendríamos que la integral es 0, ¿no? Porque si no hay transferencia de calor, ¿sí? Entonces, si en un sistema aislado no hay transferencia de calor, pues la variación de la entropía de ese sistema debe ser mayor o igual a 0. ¿Listo? ¿Qué querrá decir eso? Entonces, nuevamente, planteemos dos situaciones. ¿Cómo quedaría esa ecuación si el proceso es reversible? S2 menos S1 igual a 0. Recordemos que la desigualdad se presenta por una presencia de irreversibilidades o por la presencia de una entropía generada, ¿no? Y la entropía generada está asociada a las irreversibilidades del proceso. Entonces, si nosotros tenemos un sistema cerrado, aislado, irreversible, y además es reversible, ¿sí? O sea, no quiero decir aislado, irreversible, porque es irreversible, ¿sí? O sea, entonces, imaginémonos que tenemos un sistema reversible y aislado mejor, ¿sí? Entonces, en un sistema reversible y aislado, decimos que ocurre un proceso isoentrópico, ¿sí? Es decir, un proceso donde la entropía del sistema se está conservando. ¿Mm? Entonces, en un proceso reversible y aislado, tenemos esta ecuación y nos concluye en que es un proceso isoentrópico. Ahora, ¿qué pasa en el caso de que es un proceso aislado, pero además es irreversible? Entonces, ¿cuánto sería esa variación de entropías? S1, S2 menos S1 mayor que 0. ¿Y mayor que 0 en cuánto? Habíamos dicho que, bueno, mayor a 0. Pero habíamos dicho que esa desigualdad se compensaba mediante la introducción de una nueva propiedad, ¿no?
que era ¿cuál? Efectivamente, ¿cierto? Entonces, esta variación de entropías es igual a una entropía generada. ¿Listo? En un sistema aislado, irreversible. ¿Sí? Entonces, en un sistema que es aislado, su variación de entropías únicamente se va a dar ¿por qué? ¿Por la presencia de qué? Si yo tengo un sistema que está aislado y ese sistema es irreversible, yo sé que la variación de la entropía se va a dar por la presencia de qué motivo. O sea, ¿qué es lo que va a hacer que ese sistema no se mantenga con entropía constante? Entropía generada, ¿no? Y la entropía generada es una manifestación de esas irreversibilidades, ¿no? Entonces, en un sistema aislado, la única variación de la entropía de ese sistema se da por la presencia de una entropía generada, ¿sí? Y la entropía generada es una manifestación de las irreversibilidades del proceso. ¿Listo? Entonces, esto de pronto cuando lo empecemos a hacer ejercicios se va como decantando un poco más estos conceptos, ¿sí? Entonces, nuevamente, ¿sí? Recapitulemos aquí. La desigualdad de Clausius nos lleva a una desigualdad de esta forma, ¿no? Cuando hacemos el análisis de un proceso cíclico, en donde tenemos un proceso que puede ser reversible o irreversible, y un proceso internamente reversible, ¿sí? De este proceso llegamos a esta desigualdad, ¿sí? En donde decimos que si el proceso es reversible, quedamos con la desigualdad, con la igualdad que ya habíamos trabajado previamente, ¿no? Que es S2 menos S1 es igual a la entropía transferida mediante transferencia de calor, ¿sí? Ese sería donde la transferencia de calor tiene que ser una transferencia de calor reversible para que eso se cumpla, ¿sí? Ahora, en el caso de ser un proceso irreversible, ¿sí? La variación de la entropía de mi sistema es mayor que la de entropía transferida. Es decir, esta cantidad de entropía que yo tengo final es mayor de la cantidad de entropía que yo transferí a partir de la entropía 1, ¿sí? Entonces, imaginémonos que nosotros en el estado 1 tenemos una cantidad de entropía. Esta es una parte de esta cantidad de entropía se transfirió en forma de transferencia de calor, ¿no? Sin embargo, la condición final me da un valor mayor a ese valor de entropía transferida. Entonces, para que esa entropía final sea mayor, tiene que haber un término de generación de entropía. Y como les decía, aquí es donde aparece una gran diferencia con respecto a la primera ley, ¿sí? ¿Qué es lo que me decía la primera ley de la termodinámica? Que la energía, ¿qué? ¿Cómo es que se llama cómo es el otro nombre que se le asigna a la primera ley de la termodinámica? ¿Ley de qué? De conservación de la energía, ¿no? Entonces habíamos dicho que la energía ni se destruye ni se genera, ¿sí? Yo no puedo generar ni destruir energía. Eso es completamente diferente a lo que pasa con la entropía, porque la entropía sí se puede generar, ¿sí? Entonces, la generación de entropía está asociada a las irreversibilidades de un proceso, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos un proceso que es irreversible, ¿sí? Una parte de una variable, es decir, si en ese proceso hay transferencia de calor, pues la transferencia de calor va a contribuir con una variación de esa entropía del sistema, ¿sí? Porque en una transferencia de calor siempre se está transfiriendo una cantidad de entropía, ¿sí? Ahora, en los procesos irreversibles, esa variación siempre va a ser mayor a la cantidad de entropía transferida, ¿sí? Y esa cantidad es mayor por el efecto de que hay una serie de irreversibilidades que me contribuyen a ese aumento de la entropía. ¿Listo? Ahora, en el caso de los sistemas aislados, nosotros no tenemos transferencia de entropía en forma de transferencia de calor. Entonces, la única manera
para que haya una variación de la entropía del sistema, es cuando hay una entropía generada. ¿Sí? Entonces vamos a mirar ahora la cuestión esa que habíamos hablado previamente de la entropía del universo. ¿Sí? Entonces aquí como para concluir este concepto de lo que sería la entropía del principio de incremento de entropía. ¿Sí? Entonces vamos a partir de nuestra ecuación que teníamos, que era que bueno, entonces nosotros estábamos aquí, ¿no? Habíamos dicho que la variación de la entropía en un sistema es igual a la entropía transferida en forma de transferencia de calor más una entropía generada, ¿cierto? Esto sirve para cualquier sistema. Ahorita vamos a mirar las particularidades de cuándo es reversible, cuándo es irreversible o cuándo es imposible. En el caso de un proceso aislado, nosotros teníamos que la variación de la entropía de un proceso aislado siempre es mayor o igual a cero. Entonces pensemos en lo siguiente. Vamos a definir un sistema hipotético. ¿Sí? Vamos a decir que este es mi sistema. Ahora, ese sistema hipotético puede incluir muchos subsistemas, ¿no? Yo puedo tener aquí un subsistema 1, y por aquí un subsistema 2, y por aquí un subsistema 3, y por aquí un subsistema 4, ¿sí? Entonces, recordemos que la frontera que yo defina para analizar un sistema, la defino arbitrariamente. Un ejemplo, cuando resolvíamos aquí, o en el parcial cuando se resolvía la transferencia de calor en el intercambiador, ¿no? Yo podría hacer el análisis solamente de un lado del intercambiador y solamente del otro lado del intercambiador, o yo analizaba el sistema completo, ¿no? Yo podría plantear esta como mi frontera, yo podía plantear esta como mi frontera, o yo podía plantear esta otra como mi frontera, ¿no? ¿Sí? Recordemos que la frontera yo la asumo arbitrariamente, ¿no? Ok, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros vamos a buscar la manera de lograr lo siguiente, ¿sí? Entonces, pensemos que nosotros tenemos aquí este sistema cilindro-pistón, ¿no? Vamos a decir que tenemos aquí un sistema cilindro-pistón. Vamos a desconsiderar por ahora esta entrada de masa, ¿listo? Vamos a decir únicamente que hay, coloquémoslo un tanque mejor, ¿sí? Y vamos a decir que ese tanque tiene un gas caliente, ¿sí? Y por lo tanto ese gas caliente transfiere calor hacia el ambiente, que tiene una temperatura ambiental menor que la temperatura del gas. ¿Listo? Vamos a decir eso. ¿Listo? Ok. Si yo analizo mi sistema como este de acá, ¿sí? A través de esta frontera, ¿hay transferencia de calor? ¿Qué opinan ustedes? Si esa fue la frontera que yo planteé, a través de esa frontera, ¿habría transferencia de calor? Si este gas está caliente y el ambiente está frío, ¿va a haber una transferencia de calor aquí? Bueno, si el material no es aislante, ¿no? Sí. Sí, Correcto, ¿no? Ahí hay una transferencia de calor. Perfecto. Entonces, recordemos que el ambiente es un depósito de energía, ¿no? Entonces, este ambiente es un depósito de energía. Es decir, es capaz de absorber calor sin modificar significativamente su temperatura global. Entonces, ¿qué pasaría si yo ahora cambio mi análisis y digo que todo este es mi sistema? Si yo agarro una frontera lejos de este pequeño subsistema y digo que ahora toda esta es mi frontera, a través de esa nueva frontera habría transferencia de calor. O sea, si aquí la temperatura es del ambiente y aquí es la temperatura del ambiente. no, ahí sí no hay. Entonces se puede considerar que cuando la frontera es lo suficientemente distante del sistema que yo estoy analizando, puedo decir que esa frontera es
está aislada. ¿Sí? Es decir, a través de esa frontera no hay transferencia de calor. ¿Sí? ¿Y eso para qué nos sirve? Entonces ya vamos a mirar por qué. Entonces yo podría plantear, fijémonos en algo. Algo que yo les dije acá. La entropía es una propiedad extensiva. ¿Qué quiere decir que es extensiva? Depende de la masa. Depende de la masa, depende del tamaño del sistema, ¿no? Entonces, si depende del tamaño del sistema, si yo quiero determinar la variación de la entropía total de ese sistema, ¿qué debería yo incluir? ¿Cuáles serían los dos subsistemas acá? En ese sistema grandote. Entonces, miremos esto constituido por dos subsistemas. Un subsistema, que sería este azul, que sería ¿quién? Este azul excluyendo este sistema interno. El subsistema azul, ¿qué sería? La temperatura del ambiente. La temperatura no es un subsistema. ¿Sería qué? El ambiente. El ambiente, ¿no? Esto que está aquí en azul sería el subsistema, sería el subsistema 1, ¿no? Entonces, este sería el subsistema 1. Este sería el ambiente. ¿Sí? Y este de acá sería mi subsistema 2. ¿Sí? Que sería el tanque que yo estoy analizando. Entonces, si yo quiero analizar la variación de la entropía total, ¿qué debería ser? Si la entropía es una propiedad extensiva. ¿Qué creemos que debemos hacer? Sería el producto de la masa por la entropía, por la diferencia de entropías. Pero eso sería la entropía total, ¿no? Pero si yo quiero dejar esto expresado en función de los subsistemas, ¿cómo quedaría? La suma de las entropías del subsistema. Entonces, la suma de las variaciones de las entropías en cada subsistema, ¿no? Entonces yo voy a tener aquí que esto va a ser igual a la suma de la entropía de los alrededores más la variación de la entropía en el sistema, en el tanque. ¿Sí? O coloquémoslo en el sistema que estamos evaluando. ¿Eso debe ser qué? ¿Cómo quedaría la desigualdad? Si el sistema está aislado, o sea, si este sistema total está aislado, porque aquí la transferencia de calor es 0. Entonces, la variación de la entropía de ese sistema total, ¿qué es lo que nos decía la desigualdad? ¿Es mayor o ¿Qué es igual lo a que 0? ¿Qué es lo que nos decía la igualdad? Mayor o igual a 0, ¿no? En un sistema aislado. Mayor o igual a 0. ¿Sí? Pero si nosotros queremos dejarlo en función de una ecuación genérica, nosotros decimos que esto sería igual, mejor aún, es igual a, no, dejémoslo como lo tenemos, mayor o igual a 0. O lo podríamos escribir de otra forma, ¿no? Alrededores más la variación de la entropía del sistema. ¿Sería igual a qué? A la entropía generada. ¿Listo? Entonces fijémonos en algo. ¿Cuál es el valor que asume la entropía generada cuando el proceso es reversible?
Si la entropía generada es un Cero. concepto asociado, efectivamente, es un concepto asociado a las irreversibilidades de un sistema, entonces en un proceso reversible, la entropía generada, cero. ¿Qué pasa cuando mi proceso es irreversible? La entropía generada debe tomar un valor, ¿qué? Mayor a cero. Mayor a cero. ¿Sí? ¿Y qué pasaría cuando la entropía generada es menor a cero? Proceso imposible. Es un proceso imposible porque violaría la segunda ley. ¿Sí? Estaría violando la desigualdad de Clausius y por lo tanto la segunda ley de la termodinámica. Entonces, esta, como les estaba mencionando, es la propiedad con la cual nosotros podemos, o este es el concepto con el cual nosotros podemos verificar si un proceso es reversible, irreversible o un proceso imposible. Obviamente esto lo estamos haciendo en un sistema aislado en este momento, pero ¿por qué lo estamos haciendo en este sistema aislado? Para llegar a la siguiente conclusión. Si esta frontera que nosotros tenemos aquí la extendemos más y más y más y más y más y abarcamos todo el universo, ¿qué es lo que debe suceder con la entropía del universo? Nosotros habíamos dicho que los procesos naturales eran ¿qué? ¿Cuál era la característica de un proceso natural? ¿Que es reversible o que es irreversible? ¿En la naturaleza los procesos son reversibles o son irreversibles? Irreversible. Todos los procesos de la naturaleza son irreversibles. Entonces, quiere decir que la entropía generada siempre va a dar mayor a cero. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería el comportamiento? Entonces, si esta frontera aumenta indefinidamente, yo voy a tener acá que voy a evaluar. Ya van a seguir la próxima clase, muchachos. Entonces, si la frontera es lo suficientemente lejana, yo puedo decir que abarco todo el universo, ¿cierto? Entonces, todo el universo, la entropía de todo el universo va a ser la sumatoria de las entropías de los alrededores y del sistema que esté evaluando. Y por lo tanto, en cualquier proceso natural, yo voy a tener que la entropía del universo siempre aumenta y aumenta según el grado de las irreversibilidades que yo tenga en ese sistema. ¿Listo? Entonces, con eso concluimos la clase de hoy, ¿sí? Haciendo esta notación determinada por Rudolf Clausius, que les dije era el gran físico de la época de la termodinámica, que decía que la energía del universo es constante, ¿cierto? Esa era una característica de la energía. La energía se conserva en los procesos de termodinámica, ¿sí? Pero la entropía del universo tiende a un máximo. ¿Listo? Es decir, está en perpetuo crecimiento. Cuando la entropía del universo llegue a ese máximo, se puede decir que el universo llegó a su muerte o a su fin. ¿Listo? Entonces, eso es lo que quiere decir el principio de incremento de la entropía, ¿sí? Quiere decir que en un sistema cerrado, lo suficientemente grande, en donde no haya una transferencia de calor, la variación de la entropía de ese sistema aislado siempre va a ser positiva, ¿sí? Siempre va a ser mayor a cero, y que me indicaría esa entropía generada producida por las irreversibilidades bajo las cuales sucede ese proceso. ¿Listo, muchachos? Entonces, en la próxima clase ya vamos a concluir aquí con esto, lo que sería la definición, y empezamos ya a mirar la entropía desde un punto de vista un poco más práctico. Hacemos algunos ejercicios, determinamos la entropía de tablas y continuamos con el tema. ¿Listo, muchachos? Entonces quedamos así. Y me retiro ya porque ya van a empezar la próxima clase. ¿Listo? Entonces que tengan un buen día y nos vemos el próximo jueves. Hasta luego, profe. Muchas Bueno, gracias. profe, hasta Hasta luego. luego, profe, Listo. gracias. Chao.